Padre, gracias te damos por la bendición que nos das de poder estar aquí, de disponer en este momento para escuchar tu palabra. Oramos y pedimos que tu palabra haga lo que tenga que hacer en este momento, en este día. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Cada vez que hablamos de nuestra misión como cristianos y cada vez que el Señor me da la oportunidad de abordar este tema de la misión que cada uno de nosotros tenemos, siempre me acuerdo de las ocasiones que he tenido la oportunidad de estar en una estación del metro. Y lo recuerdo mucho porque las veces que he estado, siempre que llegamos ahí, pues como normalmente no tenemos todo o no estamos familiarizados en andar en metro y todo eso, pues siempre hay una señalización o una tabla ahí donde te dicen estás en este punto y luego te menciona los nombres de todas las paradas o estaciones, ¿verdad? Para que tú digas, bueno, voy a este lugar, pero primero tienes que saber dónde estás para luego saber a dónde vas, ¿no? Entonces, es por eso que cuando hablo o hablamos de la misión, encuentro algo que el doctor Sproul dijo en cierta ocasión hablando de esto. Él decía y comentó esto, dice, el sentido de mi vida y el de la de todos está vinculado a las preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Sí? ¿Quiénes somos? ¿Y qué somos? Esas son dos preguntas, dice él. Y mi identidad está en última instancia vinculada a mi relación con Dios. No puedo entender quién o qué soy si no entiendo quién o qué es Dios. Y cuando él habla precisamente de esto, podríamos decir, amados hermanos, que para conocernos, para conocerte a ti mismo, debes iniciar primero a conocer a Dios, conociendo a Dios, y entonces tal vez tener la respuesta a la pregunta, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué haces lo que haces? La realidad, hermanos, es que nosotros, ¿cómo somos? Nuestra realidad. ¿Somos orgullosos? ¿Somos mentirosos? ¿Somos infieles? ¿Somos prepotentes? ¿Somos autosuficientes? Y le seguiría todo el día, ¿verdad? Esa es nuestra realidad. Ahora, sin embargo, creo que todos, o por lo menos todos los cristianos, coincidimos en algo. Y ese algo es que, por lo menos, queremos hacer las cosas bien, ¿verdad? Yo creo que coincidimos con eso. Yo quiero hacer las cosas bien. Yo espero que tú también coincidas conmigo de querer hacer las cosas bien y de esa manera cumplir con nuestra misión, porque estamos aquí, hermanos, no por casualidad. Tú estás aquí porque Dios quiere que estés aquí y Dios te ha dado una misión. Entonces, creo que el mayor deseo que cada uno de nosotros tenemos es cumplir fielmente la misión que el Señor nos ha encargado. Por eso el tema del día de hoy lo he titulado, Cumple tu misión. Cumple tu misión. Jesús nos ha puesto como luz y sal de este mundo, de esta tierra. Él dijo, de hecho, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Por lo tanto, nosotros debemos saber cómo hacer nuestra tarea, cómo llevar a cabo la misión que Dios nos ha encomendado. Hay que saberla hacer. Y para ello tenemos su palabra, ¿sí? La palabra de Dios. El texto que escuchábamos hace ratos y que leíamos en Apocalipsis 3, versículos 14 al 22, nos habla de este Cristo que envía mensaje a la iglesia de la Odisea y Él se presenta a esta iglesia como el Amén, porque así dice, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. También
En ese texto menciona que Cristo conoce lo que hacemos. Dice, yo conozco tus obras. Cristo también reprende y castiga y dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Eso es lo que dice ahí. Y también Él está llamando a la puerta. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el pasaje. También se presenta Cristo como la fuente de las promesas, es decir, de Él emana todo. En resumen, todo lo que podemos nosotros encontrar en este pasaje es lo siguiente, es una pregunta: ¿cómo seguiremos cumpliendo con nuestra misión? Porque de alguna u otra manera estamos, ¿sí? Estamos en ese camino para cumplir con nuestra misión. La pregunta es, ¿cómo seguiremos cumpliendo con nuestra misión? Porque hemos dicho que el Señor nos dice, cumple la misión. Debemos cumplir la misión que Él nos ha encargado. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera? Bien, el texto bíblico nos muestra por lo menos 3 preguntas que nos van a orientar en todo momento en el cumplimiento de nuestra misión. Y estas 3 preguntas, amados hermanos, las deberíamos de hacer todos los días, a cada instante, a cada momento. Primera pregunta, tenemos que hacer esto: ¿quién es Cristo? Esa es una de las preguntas que debemos hacer todo el tiempo. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Según el pasaje que leíamos, nos dice ahí, versículo 14, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Quién es Cristo? Cuando investigaba un poco de este contexto de la iglesia, hermanos, encuentro que la iglesia en la Odisea había perdido el norte, había perdido el camino, se había extraviado en el cumplimiento de su misión, habían como que agarrado o encontrado los atajos, ¿no? ¿Sí? Y por lo tanto, el mensaje de Cristo es fuerte, hermanos. El mensaje de Cristo para la iglesia es fuerte. Pero Él inicia diciendo, yo soy el amén. El cual significa, amén, no solamente es sí, porque siempre nos dijeron que amén es como sí, o confirmar algo, o que así sea. Pero en el origen de la palabra amén significa consistencia, firmeza, solidez. O sea, Jesús es el amén. En Él hay firmeza, en Él hay solidez, en Él hay consistencia. Por lo tanto, si Cristo es el amén, el llamado a la iglesia es hacer lo mismo. Algo que la iglesia de la Odisea no tenía. En ellos no había firmeza. ¿Sí? Por eso, investigando lo que dice 2 Corintios 1, versículo 8 en adelante, dice la Escritura: mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios, el versículo 20 de este pasaje dice, porque todas las promesas de Dios en el sí y en el amén. Es lo que dice el texto. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. ¿Qué dice entonces este pasaje, hermanos? Que Cristo es nuestra roca firme. Él es nuestro amén. En Él hay firmeza, hay consistencia. En Él no hay falsedad, amados hermanos. Por eso, la siguiente palabra que se incluye dentro de esta, diríamos, atributos de Cristo, después del amén, dice el testigo fiel y verdadero.
Cristo es confiable, hermanos. Es lo que dice aquí. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué decimos que Cristo es confiable, es fiel y verdadero? Porque alguien que no es consistente con lo que dice, no es confiable. ¿Sí? Si tú me dices, por ejemplo, pasan varias ocasiones lo mismo, que quedamos de vernos en algún punto y me dices llego a tal hora, 9 de la mañana, llego a las 9 y llegas a las 10 y otra vez volvemos a vernos en el mismo lugar y me dices una hora y llegas a otra hora, ¿qué voy a pensar yo de ti? Que no eres puntual, ¿sí? Entonces, para la próxima, cuando me digas llego a las 9, tal vez yo diga, bueno, esta persona no va a llegar a las 9. ¿Sí? Eso es una forma de decir no es confiable. Pero cuando nosotros hablamos de que Jesucristo es el testigo fiel y verdadero, lo que el texto nos está enseñando es que Cristo es confiable. ¿Sí? Lo que Él dice, lo cumple. Y no solo dice que es fiel y verdadero, también dice que es el principio de la creación. Lo que dice ahí, principio de la creación. Bueno, la Reina Valera lo traduce de esa manera, como el principio de la creación. Sin embargo, esta palabra se traduce como el soberano, porque podría confundirnos, el principio como el inicio de, pero no. El texto más bien está diciendo que Cristo es el soberano de la creación. Eso nos da otra idea. Significa que Cristo está por encima de todo, que gobierna todo y que está en control de todo. Por lo tanto, este Cristo soberano, Señor de todo, Creador de todo, tiene la autoridad, ¿sí? Tiene la autoridad sobre su iglesia para exigir un compromiso incondicional. Ojo, esto es muy importante, porque si Cristo demanda un compromiso incondicional, demanda lealtad de cada uno de nosotros, es por algo, porque más adelante lo vamos a ver, hay una razón, hay un motivo. Bien, no solo dice que es el soberano de la creación, no solo dice que es el Señor de la creación, también dice, yo conozco tus obras, el Señor conoce lo que hacemos. ¿Sí? El versículo 15 habla de eso. Significa, hermanos, que ante Cristo tú no puedes fingir, tú no puedes decir ocultar algo. No, no podemos fingir ante el Señor. Bien, teniendo como esto, como la fuente, pensamos lo que dice el versículo 21, ¿quién es Cristo? Estamos en esa pregunta. Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Eso es una promesa, hermanos. Y si recuerdan, el domingo pasado estábamos hablando de las promesas de Dios. Entonces, si Cristo promete, es porque Él es la fuente de todas las promesas. Hay un himno que entonamos por ahí que dice, todas las promesas del Señor. Eso prácticamente nos habla que Cristo es la fuente de todas las promesas, porque Él tiene todo lo que promete. Cuando nosotros prometemos algo es porque estamos en nuestra capacidad de cumplirlas o no. Porque tú no puedes prometer algo que no vas a cumplir. Por ejemplo, yo no les puedo prometer a ustedes, los voy a llevar de vacaciones a Marte. O sea, no puedo prometer eso porque no lo voy a cumplir. Sin embargo, prometemos siempre aquello que sabemos que vamos a cumplir. Entonces, cuando hablamos de que Cristo es el soberano, Señor de todo, y cuando Él dice, mira, yo prometo, lo que dice aquí el versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, significa que esa promesa es fiel y verdadera. ¿Sí? Bien. ¿Quién es Cristo? Ya hemos descrito, el pasaje nos dice, Cristo es esto. Y solo es una breve descripción de todo lo que Cristo es. Si tú lees la Biblia, vas a encontrar a este Cristo, a su majestad y a su santidad. La segunda pregunta,
La primera dijimos, ¿quién es Cristo? La segunda es, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién eres tú? Y lo sorprendente, hermanos, es que cuando Cristo se presenta a la iglesia, cuando este Cristo santo se presenta con su santidad con nosotros, nos revela lo podrido que estamos, hermanos. Esa es la realidad, no puedo encontrar otra palabra. Cuando somos expuestos a la santidad de Cristo, todo lo que somos se expone. Es como cuando tú entras a un cuarto oscuro y prendes la luz. Todo lo que no se ve, se va a ver. Y entonces este Cristo santo, cuando se presenta a la iglesia de la Odisea, prácticamente saca, como hay un dicho muy común y popular, todos los trapitos al sol, ¿sí? De nuestra verdadera naturaleza, lo que somos en realidad. ¿Quiénes somos? Lamento decirlo, pero es la verdad. Somos hipócritas. Esa es la realidad, hermanos. Somos hipócritas. Y ustedes van a preguntar, ¿por qué digo eso? Bueno, el texto aquí lo dice. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Eso es ser hipócrita. Lo que Jesús está diciendo a la iglesia es esto. O sea, tú no te defines, no hay nada para ti. Bueno, dices yo soy frío o yo soy caliente, pero no. Últimamente está de moda esta palabra que se dice neutral. Yo soy neutral. No, eso no funciona, hermano. O sea, con Cristo no funciona. No, aquí no hay esa palabra de neutralidad. O eres cristiano o no eres. No podemos decir, bueno, voy a estar en un punto intermedio, como término medio, ¿no? Cuando tú vas a asar una carne, dices, ¿en qué término lo quieres? Término medio. Eso no existe en la vida cristiana, hermanos. No existe. No hay término medio. No hay cristianos a medias. O eres frío o eres caliente. No puedes ser tibio. Cuando alguien quiere ser tibio, es considerado un hipócrita. Y para dar más ilustración a lo que estamos diciendo, Gálatas capítulo 2 nos cuenta de un hombre que realmente se presentó así. Y el texto lo va a decir muy claro. Gálatas 2, versículos 11 al 14, dice, lo voy a leer para que mientras vamos escuchando, vamos asociando esta palabra de hipocresía. Dice, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su, ¿qué dice? Hipocresía. Y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad o a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Aquí está una actitud de alguien que es hipócrita, de alguien que no se quiere definir lo que es por el miedo al que dirán. Eso es ser hipócrita. Y Pedro estaba actuando de esa manera. Y cuando Pablo dice, cuando yo vi esa actitud en Pedro que era condenable, le dije en su cara, y es que Pablo era así, hermanos. Cuando el apóstol hablaba, lo hablaba de frente, él no hablaba por detrás, él no rodeaba las cosas, él decía lo que tenía que decir. Y le dijo a Pedro, Pedro, delante de todos, tú eres un hipócrita. Porque cuando estás con los gentiles, vives como gentil. Y cuando estás con los judíos, vives como judío. Defínete, ¿quién eres, Pedro?
O eres gentil o eres judío. Y esa misma aplicación, hermanos, es lo mismo para nosotros ahora. No podemos vivir como medios cristianos y cuando estamos entre cristianos, actuar como cristianos, y cuando estamos entre no cristianos, vivir como no cristianos. O somos o no somos. Esa es la realidad. Y eso es lo que Jesús está diciendo a la iglesia. Miren, el contexto de este pasaje es que la tibieza de la iglesia de la Odisea era esto: no tenían una postura firme sobre el culto al emperador. ¿Sí? Ellos no tenían una postura firme sobre el culto al emperador. ¿Por qué? Para no poner en peligro sus intereses económicos. ¿Sí? Así como que, bueno, yo mejor prefiero no opinar porque pues no queremos tener problemas económicos, ¿verdad? Así mejor lo dejamos así. Aunque otras iglesias se habían definido y habían dicho, nuestra postura es, nosotros, Cristo es nuestro Señor y a Él vamos a adorar, a ningún otro emperador que quiera obligarnos. Postura firme. Y la Odisea no, ellos dijeron, bueno, nosotros vamos a llevar las cosas con calma, nosotros no queremos tener problemas con el gobernador, así es que así la llevamos. Nosotros neutrales. Y esa fue una actitud que Cristo condenó. Pero también había otra postura en la iglesia, no solo el no enfrentarse al emperador directamente, sino también no había en ellos una definición abierta por Cristo. O sea, ellos como que cuando estaban entre la gente que eran obviamente partidarios del culto al emperador, ellos no se abrían abiertamente y decían, nosotros somos cristianos. No. ¿Por qué no lo hacían? Para no tener que jugar la vida por Cristo. Así es que yo no quiero meterme en problemas, porque si yo digo que soy seguidor de Cristo, pues alguno me va a acusar por nada más por querer molestar o por traición o lo que sea. Y pues sabíamos, y según el contexto de lo que pasaba en ese tiempo, que aquellos que eran acusados iban a la muerte segura. ¿Sí? Por eso, hermanos, el mensaje para la iglesia de la Odisea fue eso. Ustedes defienden tanto sus intereses económicos que no se han definido o si siguen a Cristo o si siguen al emperador. Defínanse a quién van a seguir. Eso fue la pregunta, o por lo menos fue la afirmación que Josué hizo. ¿Sí? Cuando Josué está ya a punto de partir, porque prácticamente es un mensaje final que él envía. Él dice, bueno, ustedes definan a quién van a servir. Si a los dioses que estuvieron del otro lado del río y que vuestros padres sirvieron, o al Dios Todopoderoso, el que nos ha sacado, que sacó a Israel de Egipto. ¿A quién van a servir? Pero yo, dijo él, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí no hay un punto intermedio, hermanos. Ahí no hay un equilibrio, no hay como decir, punto neutral. Dijo, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Y en la iglesia de la Odisea no había eso. Y lo más fuerte, ¿ustedes pensaban que ser hipócrita era lo más fuerte? Pues no. Porque el texto lo va a decir, versículo 16. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente. ¿Qué dice, hermanos? Te vomitaré de mi boca. En otras palabras, lo que el texto está diciendo es, lo que Jesús está diciendo es, iglesia, das asco. Eso es lo que está diciendo. Das asco. ¿Qué pasa cuando olemos algo que ya está podrido? Vomitamos.
Y eso es lo que Cristo le está diciendo a la iglesia, hermanos. Das asco. Pero la iglesia no se daba cuenta de eso, hermanos. La iglesia no se había dado cuenta de eso. ¿Cuál era la actitud que ellos tenían? Y muchas veces eso pasa con nosotros, hermanos. No nos damos cuenta de nuestra realidad, de nuestra condición. Por eso la pregunta, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? No nos damos cuenta de nuestra situación. ¿Qué decía la iglesia? Dice ahí el versículo 17, porque tú dices, o en otras palabras, sin embargo tú dices que no estás mal, que estás bien. Dice aquí, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Wow. ¿Qué estaba diciendo la iglesia? Yo no tengo necesidad, yo estoy bien. Y el mensaje, el diagnóstico de Jesús es, iglesia, eres hipócrita y das asco. Y lo que nosotros observamos en el versículo 17, cuando la iglesia dice, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de algo, lo que estamos observando en esta iglesia es orgullo, arrogancia, prepotencia. Porque eso es lo que pasa cuando alguien no acepta su condición. Es orgulloso, es arrogante y es prepotente. Pero ¿cuál es el diagnóstico de Jesús para la iglesia? Tú eres, iglesia, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Todas las cosas que la iglesia tenía físicamente. Porque era una iglesia que, según los datos, es que por la condición de la ciudad, era una iglesia que tenía por lo menos alguna buena condición económica. De hecho, por eso decía, nosotros somos ricos, o sea, no necesitamos. Y los historiadores han dicho que normalmente en esa zona siempre habían terremotos, ¿no? Y veíamos en el mensaje anterior de la iglesia que igual pasaba esa misma situación. Y ellos tuvieron que recibir la ayuda del emperador, porque ¿cómo reconstruir algo, verdad? Y la Odisea no. Que cuando pasó por lo mismo, cuando hubo terremotos, la Odisea dijo, nosotros no necesitamos de nadie, nosotros podemos solos. Dice que se unieron los ricos, los poderosos de la ciudad y reconstruyeron la ciudad mejor de como estaba. Y entonces esa misma arrogancia estaba presente en la iglesia. Definitivamente. Habían muchas personas que eran ricas, que tenían buena posición económica, y entonces decían, bueno, nosotros no necesitamos, estamos bien. Y entonces el mensaje del Señor para la iglesia es, eres una iglesia desventurada, miserable, pobre. Ante su riqueza, aparente riqueza, Jesús le dice, son pobres. También la Odisea, porque aquí dice, eres ciego, y luego le recomienda a que haga lo siguiente, ¿verdad? Más adelante le va a decir, te recomiendo, de hecho lo voy a leer para que tengamos idea, dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubras la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Bien, estos datos Jesús mismo los está hablando porque la iglesia se jactaba de tener todo eso. De hecho, en la ciudad, era una de las ciudades que habían inventado el colirio para el tratamiento de los ojos. Eso era una ciudad avanzada, una ciudad que tenía recursos económicos. Y ante esta realidad Jesús le dice, tú eres esta persona. Hermanos, dice el texto que somos hipócritas y que damos asco. Y esto, hermanos, no es algo que Jesús mismo lo menciona aquí. El profeta Isaías, en el capítulo 1, nos describe de esta realidad. ¿Cómo somos? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Cuál es nuestra condición? Fíjese lo que dice. Oíd cielos y escucha tu tierra. Porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende,
Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa es la realidad, esa es la condición, hermanos. ¿Quiénes somos? Esa es la pregunta. Cuando nosotros somos expuestos ante la santidad de Cristo, sale a relucir lo que en verdad somos, lo que eres. Eso eres. Y a veces nos jactamos de ser muy santos y muy buenos y religiosos. Eso es nuestra realidad, hermanos. Creo que no deberíamos ni siquiera tener el valor de levantar nuestro rostro y mirar a Cristo. ¿Sí? Por eso, la tercera pregunta es la respuesta para que no perdamos la fe. Dice el texto, la pregunta dice, ¿qué está haciendo Cristo por su iglesia? Hemos visto quién es Cristo, quiénes somos nosotros, y ahora la última pregunta es, ¿qué está haciendo Cristo? ¿Qué está haciendo Cristo? Versículo 18 dice, por tanto yo te aconsejo, eso es lo que Cristo está haciendo, hermanos. Él nos está llamando, ¿sí? Nos está aconsejando, nos está diciendo todo el tiempo, regresa a mí. Porque cuando hay en nosotros, hermanos, arrogancia, prepotencia, orgullo, es porque no necesitamos de nadie. Y Jesús dice, regresa a mí. Y es que eso es natural, hermanos. Por nuestra naturaleza pecaminosa somos orgullosos. Dice un hermano que comenta esto, dice, somos engreídos, dice él. Esa es nuestra naturaleza. Somos prepotentes. Y lo vemos en cosas comunes, el cual convivimos todo el tiempo. Y nuestra cultura ha resaltado todo eso, hermanos. Todo eso. Parece ser que lo que llevamos puesto o el objeto que tenemos nos da una falsa identidad. Y todas las personas buscan eso. Aun cuando no tengas lo suficiente, por lo menos, por ejemplo, y ahí quiero estacionarme un rato. Para la gente que no tiene, el hecho de tomarse una coca, para ellos es sentirse que están en la élite. Y para los que están en el punto medio, el vestirse con ropas de marca es tener identidad y ser aceptables por las personas. Y así nos vamos, porque la cultura nos está haciendo ver que eso es, ¿sí? Eso es lo que nos da identidad a nosotros, y nos estamos engañando a nosotros mismos. Por eso cuando nosotros somos expuestos ante la santidad y la majestad de Cristo, nos damos cuenta de nuestra verdadera realidad. Yo le platicaba a mi esposa ahora que estaba escuchando unos sermones, y ya saben de quién, porque siempre me gusta escuchar esos sermones, y el doctor decía que cuando nosotros escuchamos el relato de la pesca milagrosa, realmente siempre enfocamos el mensaje a, mira, Jesús hizo este milagro. Pero realmente cuando observamos de cerca el texto de Marcos 4 dice que cuando Pedro vio
lo que Cristo hizo, le dijo: aléjate de mí porque soy un hombre pecador. Pero era un milagro. Sí, pero Pedro no vio eso. Él vio cómo este Cristo santo estaba ahí haciendo un milagro. Cuando somos expuestos a la santidad de Cristo, hermanos, no podemos soportar. Y entonces el pastor decía: por eso cuando yo voy a un centro comercial y me junto con algunas personas que no me conocen y me preguntan: Sproul, ¿te llamas así? ¿A qué te dedicas? Y yo a veces digo: no quiero decir a qué me dedico, porque cuando yo digo a qué me dedico, rápidamente ellos empiezan a disculparse, a decir: hey, discúlpame por lo que dije hace rato, mira, eso era una grosería. Y entonces él dice: es que cuando tú dices eres pastor, e inmediatamente la gente se siente incómoda, Cuando tú dices soy cristiano, y de verdad, si eres creyente, la gente se va a sentir incómoda contigo. Y dice: no porque somos santos, dice, sino porque representamos al santo, a nuestro Dios. Por eso, somos representantes de la santidad de Cristo. Entonces, cuando tú eres expuesto a esta santidad, realmente se revela en ti lo que eres, quién eres en realidad. Por eso, la pregunta: ¿qué está haciendo Cristo, hermanos? Él nos está llamando. Él nos llama. Dice en Mateo 11:28: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y no solo nos llama a descansar, también nos reprende y nos castiga, hermanos. Y lo hace porque nos ama. Dice ahí el versículo 19: yo reprendo y castigo, dice, a todos los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Así es que si sientes que el Señor te está reprendiendo el día de hoy, es porque te ama. Por eso lo está haciendo. Cuando el Señor lo hace porque nos ama, hermanos. Hay un texto que he leído siempre cuando toco esta parte de la reprensión y el castigo. Hebreos 12, 6 al 8 dice: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Preocúpate si no eres reprendido por el Señor, porque entonces no eres hijo, eres un bastardo. Pero si somos reprendidos, exhortados, confrontados por la palabra, hay una buena noticia: somos hijos. Por eso el Señor hace eso con nosotros. Amén. Por eso, hermanos, la noticia de todo eso que hemos visto es que Dios nos ama. ¿Sí? Él nos está amando. Por eso Él dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Él nos ama. Dice Juan 15, versículo 9: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Luego Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Él nos ama, hermanos. Y porque nos ama, por eso ahí en el versículo 19 dice: sé pues celoso y arrepiéntete. Esta palabra, hermanos, estuve ahí leyendo porque dije: mira, esta palabra se repite mucho. Y es que Cristo constantemente está llamando a la iglesia al arrepentimiento. De hecho, el mensaje a Éfeso fue un mensaje: arrepiéntete. Pérgamo, Tiatira, Sardis, Laodicea, 5 iglesias al cual el Señor le dice: arrepiéntete. Y yo creo que el buen samaritano no está exento de ese llamado. Es un llamado para que nos arrepintamos, hermanos. Si nos ponemos a reflexionar de todo lo que se está viviendo, no solo es un llamado a la iglesia del buen samaritano, es un llamado a la iglesia de Cristo.
Un llamado al arrepentimiento, hermanos. Me sorprende cómo el texto viene hablando fuertemente y luego da un giro completo, hermanos. Un giro que me quedo pensando, wow, cómo el Señor hace las cosas. Porque en el versículo 20, aquí Cristo dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, este mismo Cristo que dijo en el Evangelio de Mateo, llamen y se les abrirá, ¿sí? Ahora se convierte en el que toca y espera a que se le abra. Ese es Cristo, hermanos. Por su gran amor, Él está a la puerta, llamando todo el tiempo. ¿Llamando a qué? Dice, abre la puerta. Y cuando abrimos la puerta es porque hay un verdadero arrepentimiento. Por eso antes se ha dicho, arrepiéntete. Y cuando nosotros nos arrepentimos, lo que hacemos es abrir nuestro corazón. Alguien que no está arrepentido es duro, hermanos, es como una piedra, su corazón es como una piedra. Pero cuando llega el verdadero arrepentimiento, entonces nuestro corazón se abre. Y aceptamos que sí, yo soy un pecador, yo no merezco esto, pero también creo que Cristo es amor, que Cristo es perdón, que su palabra me dice que si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Yo te pregunto a ti, ¿hay algo en que tú tengas que arrepentirte el día de hoy? El Señor te llama y te dice, arrepiéntete, arrepiéntete, hoy que hay tiempo. Y Jesús está tocando la puerta y va a esperar. Él no va a entrar así, va a esperar. Por eso, hermanos, yo quiero cerrar este mensaje. No nos olvidemos que estamos aquí para cumplir una misión. Debemos hacer estas preguntas todo el tiempo. ¿Cuáles son? ¿Quién es Cristo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y qué está haciendo Cristo ahora mismo? Él nos está amando y nos está llamando al arrepentimiento ahora mismo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién eres tú? ¿Y qué está haciendo Cristo? Ante esta realidad, hermanos, Cristo nos llama hoy, nos pide hoy que cumplamos con nuestra misión de ser iglesia, el cual es ser luz y sal de esta tierra. Él nos dice, cumple tu misión, pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Cuál es nuestra condición, hermanos? Que nuestro orgullo hace que no veamos nuestra condición. Prácticamente, diríamos que no estamos cumpliendo nuestra misión como debería ser. Sin embargo, ¿cuál es la buena noticia, hermanos? La buena noticia para nosotros es que, así como Cristo le dijo a la iglesia de la Odisea, yo reprendo y castigo a todos aquellos que amo, lo mismo nos dice hoy. En otras palabras, Cristo nos dice, yo te amo. Por eso te estoy dando este mensaje, porque te amo. Créeme, hermano. Créeme, hermana. El mensaje de Cristo es verdadero, es fiel y verdadero. Por amor a su iglesia, Él llama una vez más a arrepentirnos, a que nos arrepintamos, hermanos, y lo hagamos de todo corazón, un verdadero arrepentimiento. ¿Lo hagamos? ¿Lo hacemos? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Padre, hemos escuchado tu palabra y realmente nuestra condición es que esto mismo, Señor, que estaba sufriendo la iglesia de la Odisea, es lo mismo que nosotros vivimos en estos tiempos. Por eso, Señor, en esta hora nos arrepentimos y pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Y permite que podamos seguir, Señor, con nuestra misión. Pero antes, perdónanos,
porque no hemos hecho lo que tú nos has mandado hacer. Sin embargo, te damos muchas gracias porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el cual llevó a cabo en la cruz del Calvario, nos permite hoy escuchar este mensaje, este llamado al arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a regresar a ti como esa oveja perdida. Toma, Señor, nuestras vidas en tus manos y como ese buen pastor, cura nuestras heridas. Límpianos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.